presidente. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación para discutir estos temas que han sido materia de muchas noticias recientemente. Lo primero que quiero hacer, porque no he explicado bien de qué se trata, y estos son temas que tienen 10 o más años de antigüedad, varios de ellos. Yo no he mentido, soy corrupto, absolutamente claro. Si uno fuera corrupto, haría estas transacciones bancarizadas, pagando impuestos. Estas son empresas registradas en Estados Unidos que pagan impuestos. Ahora, aquí lo que está pasando es un asalto al orden constitucional. Es un asalto al orden constitucional tratando de hacer una vacancia express. Y quiero agradecer a los congresistas que el otro día votaron, por lo menos para darnos unos días más. El verdadero proceso debería ser un proceso en el cual se presentan las acusaciones constitucionales, se comprueba si estos datos son verdad o no son, deben ser datos auditados y después se llega a un veredicto al cual yo ciertamente accederé. Yo fui elegido por el pueblo peruano. Aquí se me acusan de cosas de años atrás y yo voy a demostrar en el curso no solo de esta entrevista, sino de los próximos días, que yo no he cometido ningún crimen, no he hecho ninguna corrupción, no he creado cuentas ficticias en paraísos fiscales. Todo está bancarizado, tributado, reportado, auditado. Entonces aquí lo que yo le pido a los peruanos es un poquito de paciencia. Yo he tenido que hacer mucha investigación para ver contratos que yo ni conocía estos contratos. Y claro, hay una pregunta, ¿PPK escondió algo? Bueno, cuando me preguntaron varias cosas a la comisión Lavajato, a la cual yo contesté por escrito, nunca me he rehusado a contestarle a la comisión. Tuve que investigar cosas que no tengo aquí. Entonces, yo lo tengo absolutamente claro. Aquí no ha habido corrupción, no ha habido mentira y hay unas cifras que se muestran como que aparecen de un lado para otro y hasta la propia empresa que supuestamente es la fuente de las cifras ha dado una carta a la República hace unos días que demuestra que yo no tuve nada que ver con esto. Muchas gracias, escuchen el programa y ahí estaremos con todos ustedes. Bien, señor presidente, precisamente este programa intentará contrastar preguntas y respuestas. ¿Era o ejercía todos esos cargos? Siguiendo la práctica corporativa, en cuanto yo fui nombrado ministro en el 2001 y luego nuevamente en el 2004, yo renuncié a todos los directorios en los cuales estaba y mi empresa, que es una empresa unipersonal, me separé, me aparté completamente de esta empresa y le dije a mis trabajadores, el principal de los cuales era el señor Gerardo Sepúlveda, ustedes se ocupan, yo no tengo nada que ver con esto más. Ahora, lo que se muestra ahí son reembolsos de gastos del señor Sepúlveda en estas asesorías porque él tenía una tarjeta corporativa de la empresa y
tomaba aviones, etcétera, y esos no son ingresos míos. Yo estaba completamente apartado y él no me podía reportar lo que estaba haciendo porque yo no quería saber lo que estaba. Que no se diera este conflicto de intereses o debemos simplemente... Ese ejercer un acto reporte de que fe. es un reporte del condado de la Florida donde está Miami es simplemente una constancia de que existe una empresa, así como aquí en la municipalidad se puede ir y ver que fulano de tal es el dueño de tal propiedad. No es nada más que eso. Es ese informe, ese reporte es puramente formal, no dice cuáles son las actividades de la empresa. La empresa, a través del señor Sepúlveda, como bien lo dijo Odebrecht en una carta a la República ayer, que él gestiona. dice, los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital, que no estamos hablando de eso, y Westfield corresponden a servicios efectivamente prestados, etcétera. Los valores de dichos contratos están de acuerdo con las prácticas del mercado. La contratación de dichos servicios ha sido gestionada exclusivamente por el señor Gerardo Sepúlveda. Yo, por ejemplo, a raíz de esta investigación, de estas preguntas, busqué los contratos, ¿no? Porque yo no los veía ni fueron chequeados conmigo. Y aquí veo contratos por primera vez en mi vida que nunca había visto antes. Sí, pero presidente, no es mejor, pero sale de Westfield para su cuenta personal. Entonces, esas son las dudas que en este momento nos invaden. Yo creo que está muy bien contestar esas dudas, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser dueño, accionista y gestor. Los accionistas del banco de crédito no son los responsables de lo que hace el banco. Después, de repente les puede costar si el banco se equivoca. El gestor es el que maneja las cosas, ¿no? Y ese puede ser un gerente, un apoderado, un encargado, ¿no? Y el accionista en este caso, hay una sola persona, yo me separé totalmente de la empresa, no participé en ninguna decisión, yo no aprobé estos contratos de los cuales se habla, yo no los firmé. ¿Quién los firma? Los firma el gestor, ¿no? Necesitaríamos en no. todo caso el documento en el que usted se separa o marca esa distancia, creo, ¿no? Yo creo Sería que bueno. todo eso se puede explicar, pero en banca de inversión, porque esto es lo que es esta pequeña empresa, en banca de inversión hay lo que se llama una muralla entre los accionistas dueños y los gestores. Y aquí yo no he participado, no he firmado, yo no he firmado un solo contrato, ni he gestionado con el Estado un solo contrato. Aquí estos contratos son de asesoría financiera a empresas que estaban tratando de levantar fondos después de haber obtenido una concesión. Bien. Quedan 2 Exactamente. segundos. En fin, Entonces, ¿puedo lanzar la pregunta por lo menos? por lo menos lanza, faltan 8. Bueno, firman de importantes acuerdos Bien. con Olmos durante esa época. Ya, pero yo no he participado en la selección del asesor financiero para levantar los bonos. Sol Carreño, de América. A la empresa Westfield. Yo creo que es bastante simple. Westfield estaba en Miami, él vivía en Miami. Westfield tenía un prestigio muy ganado en los mercados de América Latina, había hecho transacciones importantes en Argentina, había hecho transacciones
también en Chile, muy importantes, y obviamente tenía un prestigio adquirido. ¿Adquirido por el trabajo de usted o por el trabajo de Sepúlveda? Por el trabajo que hicimos en su momento hace 25 años atrás, ¿no? Esta empresa se fundó en el año 92. O sea, no es una empresa que apareció hoy para recibir un dinero. Esta es una empresa que trabajó desde el año 92 en adelante. Pero llama la atención que siendo... No, porque yo no participé en absoluto en esto. Cuando se regresa el señor Sepúlveda a Chile hace 10, 12 años, ahí él empieza a usar su empresa que se llama First Capital, ¿no? En el momento... Por eso he pedido disculpas hace un rato, porque obviamente hubiera sido mucho mejor si yo hubiera observado que eso se estaba haciendo. Lo que ha pasado aquí es que se usó una empresa de buen nombre en la gestión. Yo era el accionista, pero muchos de los ingresos no vinieron a mí. ¿Y por qué, más claro, por qué compartiría beneficios con usted si el trabajo lo estaba haciendo él? No, lo que pasa es que se usa un vehículo que es una empresa, así como se usa un bufete de abogados que tiene un renombre y de repente los nombres que están en la puerta no son los que hacen el trabajo. Sin embargo, cuando hay un tan cercano a él y un ministro tan importante... Él nunca me pidió que yo hiciera una sola gestión con el gobierno. Podemos, en estas investigaciones, yo le he dicho a la Fiscalía que revisen todas mis cuentas, he pedido que se abran mis cuentas bancarias. Aquí debería haber un proceso, se llaman testigos, el ministro lo llamó para hacer esto. Yo no hice absolutamente nada, él no me pidió nada. ¿Y por qué utilidades? No, eso es los dividendos que me pagó la firma. Ese fue un año muy bueno por inversiones que yo había hecho y presenté mi declaración jurada a la SUNAT, ¿no? Y dice renta de fuente extranjera en soles, 6.672.000 soles. Es una suma grande. Estos 380 es un porcentaje menor de todo eso. Justamente le quería preguntar también. El grueso de los ingresos no viene de asesorías, es inversiones mías que no tienen ningún conflicto con lo que pasa en el Perú, no son en empresas que hacen negocios en el Perú, es básicamente en recuperación secundaria de exploración de pozos de hidrocarburos en Texas, que nada tiene que ver con... ¿No presentan ningún empresa que tuviera contratos con el Estado peruano? Bueno, en 2012 yo ayudé a First Capital a asesorar el proyecto H2 Olmos, que es el proyecto de riego de Olmos, y el tema era cómo se levanta en el mercado la suma necesaria, que era bien grande, que eran 300, 400 millones de dólares. Si, como usted dice, todo lo que ha hecho era legal y transparente, ¿por qué no respondió desde el principio? Bueno, primero porque yo ni sabía que estos contratos se habían firmado. Yo sabía que el señor Sepúlveda sí estaba tratando de hacer asesorías y naturalmente cuando regresé ya como ciudadano privado en el 2006, ahí pues me enteré, pero ni siquiera vi los contratos. Recién ahora
estoy viendo estos contratos, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí está la firma de Gerardo Sepúlveda, así como lo dice la carta de Odebrecht. Yo nunca hablé con Odebrecht sobre estos temas. Han cumplido los terrenos. Esto es, presidente. Esas cifras que envió la Comisión Lavajato a los medios no muestran 7 contratos. Lo que muestran son reembolsos que los recibió el señor Sepúlveda a través de Westfield. Westfield es una empresa de servicios financieros que yo mismo he creado hace muchos años atrás. 1992, o sea, hace 25 años atrás. Está obviamente inactiva en los últimos años, pero yo no he firmado ningún contrato de Westfield con Odebrecht. Eso está claro, presidente. Lo ha reiterado esta noche. Claro, entonces yo pregunto una cosa. En este caso, si me permite, no terminaron en sus cuentas, que creo que es una pregunta que se hace mucha gente. Y hay mucha gente que pregunta eso y yo le contesto lo siguiente. Yo tengo una empresa que es como un banquito. Yo no me ocupo del banco. Otra persona se ocupa del banco, pero es mi banquito. Entonces, al cabo de un número de años hay caja en el banco, yo soy el dueño y recibo un dividendo. Y lo declaro en mis declaraciones, o sea, no lo escondo, aquí no hay nada escondido. Yo pregunto... Es que el cuestionamiento en ese caso, la figura, por favor. Claro, el beneficio para usted. Claro, yo como me separé totalmente de la empresa, yo no participé en estas decisiones de si eran contratos que se debían hacer o no. Yo recién ahora, haciendo toda la investigación arqueológica casi, porque estas cosas, muchas de ellas tienen 10, 12 años de antigüedad, recién empiezo a ver contratos que yo nunca había visto, ¿no? Bueno, entonces, pero sí supe ahora. Pero claro, en los años que correspondía, digamos, pero yo pregunto... Porque usted era presidente y se estaba dando una incompatibilidad que ya han explicado mis compañeros. Yo pregunto, estas transacciones que fueron del señor Sepúlveda en el año 2006-2007 son causal de vacancia presidencial de este presidente en este periodo? Esa es la pregunta. Porque yo voy a contestar todo. Trataré el jueves en 60 minutos con mi abogado de contestar esto. 60 minutos es bien cortito. Felizmente se me dio un poco más de tiempo. Estas son transacciones de asesoría financiera a un privado. Aquí no se le pidió nada al Estado. El privado tenía una concesión y tenía que financiarla y acudió a una empresa asesora, incluyendo el principal banco del Perú. Era una empresa asesora, presidente. ¿Cómo explica esto para entenderlo mejor? No. Yo no sé a dónde Perú 21 me preguntó esto en el fulgor de la campaña del 2011, ¿no? Pero la empresa se creó en el año 92, hace 25 años. ¿Y lo de las Torres Gemelas en 2001? Las Torres Gemelas no tienen nada que ver con esto. Él está muy preocupado, me ha mandado una carta que yo no he aceptado, y espero poder convencerlo de que se quede. ¿Solo le preocupa ganar dinero? No, lo que yo no quiero es participar en decisiones empresariales
no siendo empresario, siendo ministro. Y el señor Sepúlveda no me pidió nada en el gobierno. No hay un solo testigo que diga que le pidió yo algo. pedí esto. ¿Sepúlveda o lo otro. es un gran amigo suyo? Sepúlveda es un muy buen profesional. ¿Es su amigo? Hemos trabajado juntos muchos años. No, le pregunto porque ¿es amigo Sepúlveda es su amigo o es un sepulturero? ¿Nunca le Mire, contó? es un magnífico profesional. Hemos trabajado juntos muchos años y por eso se invitó a la inauguración. Ahora, ¿Nunca le contó que Weinfeld había tenido relaciones con Odebrecht? yo sabía que él trataba de conseguir negocios, ¿no? ¿Con Odebrecht? Pero no solo con Odebrecht. La empresa Enersur, Ajá. él la puso en bolsa aquí, En algún momento, presidente Calpa, Kuczynski, etcétera. aquí Tiene muchos otros pero es que me parece clientes, muy... La pregunta es, de los ¿cuándo? contratos de específicamente. ¿De los contratos con Odebrecht? Recién he visto los contratos con Odebrecht. Cuando la Recién. señora Bartra sale y denuncia, recién usted se entera lo que ha hecho su empresa. Recién me entero de que había un contrato de este tipo aquí firmado por el señor Sepúlveda al margen y de la el firma, Banco de usted, Crédito. Y usted llama a Sepúlveda y le dice, ¿por qué no me has contado esto? No, ¿No le interesó? no. Yo lo que me entero es del contenido del contrato. ¿no? ¿Cómo entender si hay moral para gobernar? Claro que en 2010, 2008, 2007 no había lavajato. De acuerdo, Nadie pero sabía ahora eso. existe el lavallato. Ah, bueno, sí, pero ¿Qué pensaría usted de un ministro o de un primer ministro en su mismo escenario? ¿Qué diría usted? ¿Que tiene capacidad moral para gobernar? ¿Diría que tiene serios indicios de comisión de delito? ¿Qué pensaría usted, presidente? Yo creo que el delito es hacer negocios desde el gobierno. Yo no hice ningún negocio desde el gobierno. Pero- lo tengo clarísimo. Sí, pero Toledo decía lo mismo y mire, apareció No. Maiman. Podría ser que Sepúlveda No, sea su Maiman. No. Aquí Sepúlveda dio un servicio financiero Que le hizo ganar dinero, señor presidente. que le generó ingresos sobre todo a él y a Westfield, que era el vehículo, le generó dividendos mucho Pero usted, después. Weinfeld con Yo Odebrecht. no sé a qué se refiere la señora Toledo. Ok. Usted muy Es un jugosa. servicio de banca de inversión que existe en todos los mercados del mundo, donde se trabaja para levantar una cantidad de plata en los mercados de bonos, Muy bien. en base a una comisión, como dicen ellos, según las reglas del mercado. Y usted tiene una relación larga con Sepúlveda, ¿Cuál es ¿verdad? Son varios años, ¿no? ¿Cuál es la comisión? 0,5, 0,6%. Sí, por eso quiero llegar a... Su amigo Alejandro Toledo está Odebrecht pro. a mí no me dio un aporte como esos que usted está mencionando. Aquí hubo un contrato de asesoría financiera. Pero esa es una de defensa legal, presidente. Estamos Bueno, pero- hablando del terreno moral y ético. En efecto, esa es una firma. Yo Pero no moralmente promoví ese y contrato. éticamente, ¿usted se siente todavía capacitado para gobernar nuestro país? Totalmente. Yo no estoy acusado de nada durante este gobierno y cuando fui ministro de Economía y primer ministro no promoví el contrato de nadie. Yo he consultado con 5 abogados penalistas muy reconocidos, como Humala y como Toledo. Mire, aquí no hay ninguna negociación incompatible, yo no negocié nada. Yo soy el accionista de la empresa, pero no la gestiono. Yo no firmé ningún contrato ni le pedí a nadie O sea, que si su hiciera un gestor contrato. gestiona contratos con un narcotraficante, ¿no le interesa? No, obviamente me interesa, pero conociendo al señor Sepúlveda, yo sé que él no va a hacer eso.
Bien, terminó el tiempo, 8 minutos. Yo no estuve contratando con el Estado. Su empresa lo estuvo haciendo. Yo soy simplemente el accionista, no el gestor de la empresa. Si yo tengo una casa y sube de valor, yo no soy el que la hace subir de valor, es el mercado. ¿No ve conflicto de intereses que su empresa haya estado gestionando con el Estado y que yo usted no le he reciba pedido, dividendos de esos como he contratos? dicho, yo no le he pedido absolutamente nada al Estado para Westfield, ni para Odebrecht, ni para nadie. Aquí, cuando yo terminé como presidente del Consejo de Ministros, no hubo ninguna pregunta sobre mi gestión, todo fue absolutamente limpio, igual que en los 56 años de mi vida profesional. Presidente, ¿en la que usted se ha puesto? Yo ya acabo de pedirle disculpas a los peruanos por no haber podido explicar esto claramente. Recién me entero de contratos de hace 12 años atrás que yo no conocía, nunca los había visto, pero estemos muy claros. Yo no me aproveché de nada. Recibió utilidades, presidente. Bueno, pero si uno es dueño del banco, aunque esté de vacaciones, va a recibir sus dividendos. Ahora, entrando al tema ahora. Bueno, yo desde el principio opté por el diálogo y no la confrontación. Y cualquiera se da cuenta que con la separación de poderes, con un poder que está dominado por un grupo parlamentario y el otro por el poder ejecutivo, electo, ambos, la confrontación no va a funcionar. Y a mí siempre me dijeron queremos colaborar, pero bajaron al ministro de Educación, hubo toda la controversia sobre el aeropuerto de Chinchero, que fue una licitación que se hizo en el anterior gobierno, no en este. Después... Pero salió con su pizarra, hizo todo lo posible por levantar un huerto. Tenemos la línea 2 del metro que pasa por aquí, el aeropuerto que estaban bien muertos y ahora están vivitos y coleando. Hemos destrabado, pero a nadie me acusa de algo que estoy haciendo en este gobierno. Aquí la acusación es sobre algo que ocurrió hace años, cuando yo estaba principalmente en el sector privado. ¿Por eso que usted habla de un asalto al orden, bajarse al presidente de la República? Yo estoy viendo que hay un asalto al orden democrático. El fiscal, el Tribunal Constitucional y ahora el presidente. Vamos. Y sin un proceso. Cuando el Congreso americano se bajó hace años atrás al presidente Nixon, trató de bajarse al presidente Clinton, hubo un largo proceso. Porque cometió delitos. Bueno, yo sí cometí, bueno, uno cometió delitos, el otro no sé. ¿Se han puesto en el... ¿Cuál es la postura del gabinete? A mí me llama mucho la atención de que tomen una posición que me van a vacar antes de que se haya escuchado siquiera estos elementos. Se manda un cuadrito con 5 cifras o 7 cifras y se dice, en base a este cuadrito del año 2006-07, vamos a vacarlo al presidente. Y ustedes tienen unas cuantas horas para contestar. Yo creo que eso no es como va a progresar el Perú, francamente. ¿Ha hablado con Martín Vizcarra? Yo hablo con Martín Vizcarra cada semana, ¿no? ¿Y tiene la disposición de asumir en caso... Vamos aquí un poquito, miremos los precedentes, ¿no? 2 ministros de Educación, un ministro de Economía grabado por un contralor que está en... Qué bueno que lo mencione porque volvemos a una pregunta que frente a sus ministros... Como yo dije, nosotros optamos por el diálogo. Porque pero no le funcionó nunca, presidente.
claramente. Bueno, me ha funcionado dónde estamos. en el interior del Perú, donde yo hablo con la gente, donde hacemos proyectos de agua potable, etcétera. Eso me ha funcionado. Aquí hay un parlamento que está tratando, no todo el parlamento, una parte del parlamento, pero una parte mayoritaria que está tratando sin un proceso de decir... Puntualmente, Fuerza Popular. Bueno, eso lo sabe todos los 32 millones de peruanos, ¿no? Además del ministro Basombrío, ¿algún otro? Muchas gracias. Este es un ambiente tranquilo, donde hemos conversado de estos temas. Y yo quiero decir primero una cosa absolutamente contundente. Aquí son contratos que yo no he firmado, que han sido totalmente legales, que han tributado. Si hubiera una coima, ¿se haría de esa forma? No, pues yo creo que esto es una exageración donde se está tratando de sacudir al presidente, al fiscal, a una serie de otras personas muy importantes en la vida política del Perú. ¿Para qué? Para manejar el Estado sin haber ganado la elección presidencial. Eso es, claro que hay gente que cree que la ganaron, pero no la ganaron, pues. Entonces tenemos que respetar eso. Aquí hay una consecuencia que va a ser terrible para el Perú, para la economía de todos los peruanos. Estamos progresando, estamos yendo para adelante, haciendo cambios muy importantes, y esto va a generar un problemón. El tipo de cambio subió, etcétera. En los últimos días hay zozobra en la gente. El presidente se va, ¿quién lo reemplaza? Hay gente que dice que de repente a mi sucesor lo vacan también y a la sucesora de él también. Y la verdad es que los precedentes no son buenos, porque estamos viendo 2 ministros de Educación, un ministro de Economía no vacado, pero que no tuvo el voto de confianza porque alguien lo grabó. Yo creo que el Perú ya pasó esa etapa de grabar, de los Vladivideos, de todas esas cosas terribles que ocurrieron en el pasado, y estamos ante un país nuevo que puede prosperar con un presidente absolutamente honesto. Yo no he tomado un centavo del Estado, ni un clip, igual que Belaúnde, que estuvo viviendo en esta casa 2 veces y yo fui su ministro, su asesor. Tenemos que preservar la democracia. Tenemos que preservar la democracia porque es el único instrumento que nos garantiza que vamos a la prosperidad. Si vamos a la autocracia, el manotazo, eso no nos va a llevar adelante. Entonces yo les imploro a todos que sigan nuestra trayectoria, que escuchen lo que vamos a decir el jueves y que apoyen que el Perú no zozobre, porque esto es un manotazo en el cual ni siquiera hay un proceso, no hay una acusación formal, no hay una acusación constitucional y se dice vacámoslo. Y eso no es el Perú que queremos. Nosotros tenemos en nuestro corazón el bienestar de los peruanos. Sigamos trabajando juntos. Bien. Gracias, señor presidente. Ha sido todo en este Presidente Responde. Muchísimas gracias por su audiencia. Gracias a los colegas, gracias a los medios de comunicación que designaron a este excelente grupo de periodistas. Suerte, señor presidente. Hasta el jueves. Muchas gracias a todos. Feliz Navidades a todos los peruanos.